Aquí empieza Universo Iker, con Iker Jiménez. ¿Quién creó el mundo? Dios creó el mundo. ¿Quién es Dios? Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas. ¡María! Por decirlo así, cuanto más bajamos, más retrocedemos. Cuando excavamos, miramos al pasado. Es un telescopio temporal. ¿María? ¡María! ¡Mira, papá! ¡Mira! Dios mío. Esas pinturas tienen 10.000 años, quizá más. Nunca he visto nada igual. Eso es incluso anterior a Adán y Eva. ¿Cómo es posible? Es posible que estuviéramos equivocados. Les aseguro que este descubrimiento tiene una importancia vital en la historia de la humanidad. Es el hombre desafiando la voluntad de Dios. Hay cierta resistencia. Solo se trata de burdas falsificaciones. Mira lo que has hecho al remover algo que se daba por explicado. ¡Debería darle vergüenza! He arriesgado todo lo que más quiero para nada. ¡Abandona! ¡Ya basta! ¡Sí, no! ¡Fuera! ¡Odio tu cueva! ¡Ojalá no la hubiera encontrado! Si las ramas atraviesan el camino, hay que modificar el camino. Mi deber es proteger la fe de la Iglesia. Y yo me debo a mi marido. Nadie te podrá arrebatar la verdad. Si alguien explora el misterio de la creación, le despoja de su grandiosidad. Acabamos de escuchar parte del tráiler de la película de Altamira, que con la figura de Antonio Banderas pronto se estrenará en muchas salas de cine. Yo sé bien porque conoce parte del equipo, algunos de los productores, ellos vieron El Salto Infinito en su día y por fortuna se quedaron impresionados con la historia que contábamos. Una de las historias más increíbles jamás acontecidas en nuestro país, una historia que cambió la historia, una historia que es también la historia de un hombre, la historia de un pionero que, dice la leyenda, y no tan leyenda, murió de tristeza porque nunca en vida fue reconocido, un hombre que descubrió el primer arte de la humanidad y que fue acusado de falsario. Una historia que hemos contado, y repito el término historia ex profeso, muchas veces en los últimos años, porque también es la historia que marcó profundamente mi historia personal. El último aldabonazo de la relación que yo tengo tan compleja y tan extraña con Altamira y que me gustaría compartir con vosotros esta noche, o este día, o esta tarde, o cuando conectéis con Universo Iker, ha vuelto a tener un capítulo lleno de estremecimientos. Sautúola, el descubridor de la cueva, que ahora lo recordaremos, nunca vio la gloria, nunca vio el resultado de la aceptación mundial de que el hombre antiguo evidentemente era muy sensible y pintaba. Yo no sé cómo será la película porque no la he visto, pero desde luego os aseguro, amigos, que la Iglesia no era la única contrincante. Yo no sé qué voy a ver en la película, pero sé la historia después de años documentándome. Fueron dos fuerzas las que asfixiaron y mataron a Marcelino Sáenz de Sautúola, descubridor junto a su hija de la primera cueva rupestre pintada del mundo, el primer legado de un hombre anterior a la Biblia, el primer documento escrito, plasmado, artístico del ser humano conocido. Esa beta que iniciaba un universo nuevo fue asfixiada por la Iglesia y por la ciencia. Creo que eso no debería olvidarse nunca. Porque se hacen libros, se hacen películas, se hacen hasta programas en buhardillas, evidentemente preñados de la idea
del propio presentador, del productor, del director, claro. Queda hasta bien decir que los párrocos, los sacerdotes, los cardenales se enfrentaron porque aquello iba en contra de la creación. Y fue verdad. No es tan fácil hablar de que los científicos, los que tenían la verdad en la mano, los que decían que Darwin en aquel momento era el principal artífice de la nueva realidad, esa que desafiaba a los dioses, es difícil, digo, decir que fueron principalmente y cara a cara en la Cueva de Altamira los que estrangularon la historia de Marcelino y su descubrimiento, los que le despojaron de cualquier gloria. El argumento era muy sencillo. El hombre antiguo, el hombre que es nuestro padre antiguo en la evolución, era tosco, no tenía conocimiento ni sensibilidad artística. Por eso fueron los científicos y no los curas los que dijeron, la culpa se reparte por igual, que aquellos dibujos, aquellas obras maestras no superadas, eran propios de pastores. Por tanto, sirva la primera aclaración, para hacer un poco de justicia. Sautuola no tuvo a favor a la ciencia y en contra a los eclesiásticos. Marcelino San de Sautuola, descubridor del primer arte de la humanidad, tuvo a todo el mundo en contra, absolutamente a todo el mundo. Esta es la historia de un perro perdido, de un pastor llamado Modesto Cubillas, de un olisqueo en una zona maravillosa, junto a Santillana del Mar. Es la historia después de una niña que va con su padre y de un padre que dice mucho de cómo es porque lleva a su niña a buscar huesos. Un padre fascinado con lo que había visto en la Exposición Universal de París y que se pregunta, ¿y en mis tierras habrá rastro de estos polémicos hombres primitivos? ¿Estos hombres antediluvianos? ¿Estos hombres que desafían a lo que dice la Iglesia? La humanidad tiene unos 4.500 años. ¿Estos hombres que están al otro lado del dogma? Por desgracia para Sautuola, era un hombre solo contra dos dogmas, el de la fe religiosa y el de la ciencia dogmática. Es verdad que para la niña llegó a ser una maldición. Para María, de 9 años, fue como el torbellino que se llevó por completo a su familia. En las tierras de Cantabria, en aquella época, verse como farsante en las portadas no era plato de buen gusto y menos para una familia de rancio abolengo. Sautuola tenía la culpa de alguna forma de la mente del asombrado, del investigador, del que no se conformaba. Toda su vida son fragmentos de investigación a la contra, de intentar dar lo mejor, hay que decirlo, para sus convecinos, a los que siempre sirvió. Pero un día se encontró lo imposible. Lo imposible dormía hacía milenios dentro de una cueva llamada Altamira. Y es la primera carambola que a mí me dejó cao. En aquel año de 1878, ¿cómo es posible que alguien tuviese esa impresión de que podía investigar sobre el terreno? Tiempo después, el recuerdo de que un pastor en sus tierras había encontrado algo, pero ni siquiera se había atrevido a entrar en la grieta profunda que señalaba la entrada a Altamira. En tiempos muy remotos, los pobladores de esa cueva, que se desconocía por completo que había pobladores que estuvieron allí, la habían sellado como tantas otras bocas al espacio antiguo. Hubo un día que las cuevas se sellaron directamente, nadie sabe por qué. Se hicieron ritos, se hicieron quizá danzas, se hicieron algunas composiciones pictóricas y se abandonaron. Es como un mundo que se solapaba con otro nuevo que venía, el fin de una época. Todo eso olisqueó quizá el perro con su trufa buscando algún tipo de presa y se encontró con la entrada a Altamira. Así se llamó desde tiempo inmemorial, Altamira, aquella zona. Era propiedad del hombre que años antes se había prometido investigar sobre el hombre antiguo y durante varias jornadas con su propia hija buscaba en el suelo, miraba hacia el suelo, encontró huesos, conchas, punzones. Empezaba a dibujar con entusiasmo el retrato en sus tierras de Santander de una humanidad perdida, de una humanidad que casi era soñada en aquel tiempo. Pero la historia quiso que la niña, por su corpulencia, mucho más reducida, pudiese entrar en lo que hoy es la llamada Sala de los Bisontes. Allí se encontró con algo que era sencillamente imposible, oficialmente imposible.
y me imagino y me he imaginado muchas veces la cara de Sautuola. De inmediato, y este es el misterio de esta historia, supo que era el legado del hombre antiguo. Quizá lo que no supo es que su vida iba a ser un calvario a partir de entonces. Iglesia y ciencia no le dejaron vivir. Murió sabiendo y dejando por escrito que aquel era el primer santuario mágico. Pero murió, y hasta 20 años después no fue reconocido, cuando en Francia los mismos que le habían escupido en la cara descubrieron que había otras cuevas similares. Señor Sautuola, tenía usted razón, es el paladín, el pionero, el descubridor del arte de los primeros hombres. Sautuola lleva 20 años bajo tierra. Por eso os digo que la nueva película no sé qué nos contará. Me imagino que será apasionante. Y me imagino que incluso estará por debajo de la realidad, como suele ocurrir. Las sincronicidades con Altamira han seguido. ¿Cómo es posible que alguien que vive en un pequeño pueblo de la provincia entonces de Santander le dé por ir a París con sus ahorros, con sus ganancias importantes, en vez de destinarlas a otra cosa, se vaya a París, se enamore de unas vitrinas con huesos de los hombres primitivos que estaban aún en solfa, por descubrirse, por definirse, y que él diga, ¿habrá en mis tierras algo? Y que en sus tierras esté Altamira. Y volvemos a contar la historia porque es que no las han contado, o la han contado mal, o no lo han hecho con el excesivo entusiasmo e implicación. Parece mentira. Yo mismo tuve que enterarme a destiempo de todo esto, siendo ya muy mayor. Pero no he olvidado la historia, y la repetiré hasta que llegue mi hora, porque creo que es importante. Un español descubrió el primer arte, la primera magia, la primera conciencia, quizá plasmando arte abstracto, impresionante, el nacimiento quizá de los primeros dioses. Todo eso, un hombre que vivía en Puente San Miguel, muy cerca de Torrelavega y cerca de Santillana del Mar. En cualquier país del mundo tendría avenidas completas. ¿Cómo es español? Tiene menos cosas. Gracias a Dios viene una película. A lo mejor es un homenaje póstumo interesante. La sincronicidad siguió con una experiencia personal propia, que luego intentaré desarrollar, si es posible, o contar algo. La tercera etapa de sincronicidades, de señales, de cosas que no acabo de entender. La contábamos hace una semana, en 2 en la noche. Estando de muchos kilómetros, recordando las caras de la zona profunda de Altamira, me acordé de mi amigo el chamán de la caverna, José Antonio Las Heras. Me acordé de un hombre que me contó muchas cosas, y de un hombre que no sé por qué me abrió la posibilidad de estar en aquella cueva que transformó mi vida. Las 2 horas, o la hora 45, o las 2 horas y media, porque no lo sé, no sé qué tiene que ver el tiempo, no se cuenta fácil en esos momentos, que cambió radicalmente mi vida. Esa vivencia, ese momento, fue proporcionado por una persona. Y resulta que esa persona, mientras yo, en la costa de Florida, estaba observando unas caras que me recordaban a él y a su cueva, a su querida cueva, en ese mismo instante ocurría algo que os contábamos, la muerte. Hace Sautuola de extra en esta película. Es como si se repitiese cierta maldición. Estaba muy emocionado con la película, el director de la cueva de Altamira, porque sabía que era una manera, en el mundo moderno, en el mundo del show business, en el mundo del espectáculo audiovisual en el que vivimos, en el mundo global de imágenes, hacía mucho más seguro una película con un hombre como Banderas al frente, por todo el orbe, hablando de Altamira, que los miles de libros que se han escrito, los cientos de libros. Triste o no, es la realidad. Él estaba deseoso del estreno. Y no llegará nunca ese estreno. Su imagen, como la de un hombre de otro tiempo, como un fantasma de otra época, aparecerá como legado y homenaje, me imagino. Es el misterio, la sincronicidad de Altamira. No dejó a su descubridor tener la gloria. No dejó a su director, a su guardián, tener la gloria audiovisual que tanto se merecía. El amigo chamán de la caverna, tantas veces le he pedido volver y no me dejaba, como si aquella fuese la muestra y aquel fue el momento. He pensado mucho que a lo mejor es que no hay que volver nunca. ¿Para qué? Si ya ocurrió lo que tenía que ocurrir. De la cueva con la luz que lleva ese intercesor, ese sacerdote, alguien diría chamán, pues también, pero sobre todo con ese intercesor que intercede con nosotros, con esas otras realidades que no vemos, pero que están, que sabemos que existen porque las soñamos,
porque cuando cerramos los ojos las vemos, porque las podemos imaginar y por lo tanto existen. Pero esa otra realidad trascendente necesitamos que alguien nos la desvele. Se siente mucho, se siente una emoción muy fuerte porque en ese techo, en ese lugar, pasaron muchas cosas y muchas personas a lo largo de milenios. Yo soy cántabro desde hace 15 años, ¿no? Y aquí supe de un refrán, aldea pequeña, infierno grande. Es que el descubrimiento de Altamira se produce cerca de Torrelavega, cerca de Santillana del Mar, ¿no? Que en ese contexto se encuentre la obra maestra del primer acto de la humanidad, no lo iba a creer nadie. Esta es la música que ponía en mis cascos, mis auriculares, en la noche profunda de Altamira junto a José Antonio Las Heras. Le escuchábamos hablar de la emoción, de que se sentía mucho, se sentía todo dentro de esa cueva. Ahora la consternación llegaba hace unos días, como una pequeña gran maldición, no lo sé. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, ¿qué tal estás? Bueno, pues todavía consternado, todavía impresionado, ¿no? Por todo esto, porque es realmente impresionante. Tú, que vives en Cantabria, estamos conectando ahora mismo la buhardilla con el búnker. Creo que es un momento bastante histórico. Tú me mandabas una imagen y aparecía el director de Altamira, recientemente fallecido, en esa película que va a dar la vuelta al mundo. Qué curiosa también imagen, qué curiosa estampa. Sí, él estaba muy ilusionado porque los responsables de la productora de la película le habían ofrecido la posibilidad de aparecer en ella como extra, como uno más de los científicos que de alguna manera ponían en jaque lo que sostenía Marcelino Sáenz de Sautuola. Y los propios trabajadores del museo comentaban estos días que probablemente había, en estos años que él llevaba al frente del museo, desde 1991, estaba cumpliendo ahora mismo sus bodas de plata, por así decirlo, al frente de ese proyecto, pues probablemente había habido un montón de proyectos, un montón de historias, un montón de aventuras a las que enfrentarse, pero esta especialmente le hacía especial ilusión, probablemente por lo que decías, porque sabía la trascendencia que una película de este calibre, de este nivel, podía tener para la imagen de su cueva. Era de alguna manera ya su cueva después de todo este tiempo. ¿Qué sabemos del accidente, Diego, a día de hoy? Bueno, el accidente ocurría pasadas las 5:30 del pasado 26 de febrero, era viernes y ocurría en Burgos, en el páramo burgalés, a la altura de Quintanas de Valdelucio, de ese municipio. La carretera estaba muy mojada, se ha hablado de que no se sabe exactamente cómo ocurrió, si había habido algún adelantamiento. La hipótesis que ahora mismo parece cobrar más peso es la del aquaplaning, la de que el coche de alguna manera se deslizó por la carretera y se fue de frente contra otro conductor en esa carretera helada. Fue en el kilómetro 64 exactamente de la Nacional 627 y junto a José Antonio Las Heras viajaba su mujer, que por desgracia continúa grave en el Hospital Universitario de Burgos. Hay que decir, Iker, que fíjate, llevamos apenas 3 meses de 2016 y ya son 4 víctimas mortales las que se han cobrado las carreteras de Burgos en lo que va de año. ¿Él tenía miedo a conducir? Sí, además es algo que me han comentado precisamente hace 2 días. Yo tengo un familiar que trabaja en el Museo de Altamira, es parte del personal, y él me decía que no le gustaba nada, que era una actividad que José Antonio Las Heras detestaba, probablemente porque nunca se le había dado bien, tenía ciertos despistes al volante, me decía este familiar, y eso había hecho que ya hubiera tenido 2 accidentes, uno de ellos bastante grave, a pesar de que no tuvo ninguna secuela importante, pero es cierto que nunca le había gustado conducir y de hecho estuvo bastante tiempo, tuvo un periodo después de ese accidente grave en el que no había cogido el coche. Por desgracia, fíjate lo que es el destino, pues la muerte le encontró en la carretera, ¿no? Diego, para que el público, y el público, por ejemplo, de fuera de España, sepa un poco más, la relación a raíz de aquella visita que yo tuve con él, donde me salté todo tipo de registros, permisos, y se quedó un poco abrumado, me recibió secamente, lo recuerdo perfectamente, la que has liado, has hecho las cosas muy mal, me dijo, fue el primer encuentro, imagínate, ¿no? Varió mucho con el paso del tiempo. Luego
supe que él era fiel seguidor de Cuarto Milenio. Esto es increíble, ¿no? A pesar de esa coraza del guardián de la caverna, me metió con él, con 2 linternas, dentro de Altamira. Ahí cambió mi vida. Qué impresión, ¿no? Saber que esto le ha ocurrido a este amigo cuando iba a venir de nuevo a Cuarto Milenio precisamente para hablar de esta película y lo que significaba a nivel profundo el primer gran santuario, el primer gran lugar mágico, el primer lugar donde hay, si alguien quiere verlos, hasta extraterrestres grabados, si alguien cree en esa hipótesis, chamanes, dioses, espíritus, todo lo que te puedas imaginar está en Altamira, lo que pasa es que no nos lo han contado. Y él sufre una transformación a lo largo de estos años, son prácticamente 8 años conociéndole, y lo que quizá Diego no sepa mucha gente es la vinculación del director de Altamira, tanto con nuestro antiguo programa Milenio 3 como con Cuarto Milenio, ¿no? Vino para contarnos cosas como las dataciones asombrosas que daban otro giro a Altamira y muchas cosas más. Sí, es cierto, en Milenio 3 estuvo contándonos cómo ese primer arte de la humanidad se encontraba en las cuevas cántabras, algo que él, por supuesto, no dudaba. Y la verdad es que Iker llegó a convertirse Las Heras con el tiempo, y así lo decía la prensa estos días aquí en Cantabria, en el último habitante de la cueva. Era como, así lo han definido, como su mejor guardián, además. Y es algo que me confirmaba este familiar. Él me decía que las cuevas han perdido, desde luego, a alguien que realmente se preocupaba por ellas, a alguien que buscaba el interés de la cueva, más allá por encima del resto de intereses que, como te imaginarás, sobrevuelan este tipo de lugares, ¿no? Era alguien muy querido por los trabajadores del museo, que, fíjate, se preocupaba incluso por conversar y por dar indicaciones a los 5 visitantes semanales que ahora mismo tiene esa cueva, 5 afortunados que cada viernes pueden entrar en la cueva original. Y sobre todo era alguien muy respetado, fíjate, por los responsables políticos de Cantabria. Él pasó por diferentes gobiernos y, desde luego, te puedes imaginar que no es una tarea fácil estar en ese cargo que él tenía, porque Cantabria es una comunidad trufada de cuevas y sobre la que, como te decía antes, pues penden muchos más intereses de los que quienes nos escuchan podrían imaginar. Cuando salimos al exterior hicimos una entrevista, estábamos los dos transfigurados ya por la experiencia, yo sobre todo, evidentemente, esa experiencia tremenda, vivísima, inolvidable, y en la entrevista que él me concede después ya era otra persona, José Antonio Las Heras. Le pregunté si el primer santuario y me dijo, lo recuerdo perfectamente, mira Iker, aquí han estado personas llorando, amando, invocando a los dioses, y sobre todo estaban los intercesores, aquellos que conectaban con ese otro lado de cosas que existen porque les están viendo. 15.000 años mínimo de este tipo de ritos. Si eso no es un santuario. Así que estaríamos ante el primer templo de la humanidad, quizá con los retratos de los primeros dioses. Consternación en Cantabria, imagino, por la noticia. Diego. Los responsables políticos coinciden pues en valorar esa figura, ¿no? Como te decía, y bueno, toda la sociedad en general está conmocionada, esa es la palabra, conmoción, ante un zarpazo como este. Al día siguiente, pues como te puedes imaginar, los trabajadores del museo se reunieron, además de manera muy espontánea, ¿no? Sin casi haberlo preparado, y guardaron un minuto de silencio por su memoria. Los trabajadores están muy afectados y, desde luego, no va a ser fácil encontrar a alguien que supla o que sustituya el papel que José Antonio Las Heras tuvo en el Museo de Altamira y en la propia cueva en estos 25 años. Me dicen, fíjate, me acordé mucho cuando me comentaba este familiar que habían recibido órdenes de cerrar a cal y canto su despacho. Y me acordé mucho de una situación similar que ocurrió cuando murió Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Una situación similar en el sentido opuesto, que su despacho inmediatamente fue abierto y fue, bueno, de alguna manera todas sus pertenencias fueron revueltas. Aquí se ha dado orden de cerrar porque no solamente hay efectos personales en ese despacho, sino muchos proyectos en marcha que nadie quiere que caigan en las manos que no deben. Tú sabes que yo, cuando estaba dentro con Las Heras, en la oscuridad, te aseguro que vi cómo se transformaba. Vi cómo se transformaba su gesto. Vi cómo se transformaba su sonrisa. Vi cómo se transformaba su expresión. Vi que el hombre que estaba en el exterior no tenía nada que ver con el hombre que estaba allí dentro. Y resulta que esa transformación, esa especie de investidura que
que desde luego no es política ni todo lo que se habla ahora, sino es otra mucho más remota y seguramente más importante, ha ocurrido con otros guardianes de cuevas cántabras y de otros lugares, ¿no? Es la mimetización, ¿no? entre una persona y ese entorno que acoge a quien quiere, y esa especie de locura, entre comillas, de alguien que ya vive entre las sombras, está casi más a gusto entre las sombras de su cueva, entre las grietas, entre los dibujos, entre las seguras voces y expresiones que se escuchan en las cuevas, que casi en el exterior, donde se siente perdido, ¿no? 25 años dentro de una cueva son muchos años. Vamos a ver si esta noche podemos contar esa historia extraoficial que tanto nos marcó. Diego, gracias. Me hace mucha ilusión que la primera conexión, no puede ser de otra forma, sea de la buhardilla de Universo Iker al búnker de Cuarto Milenio. Un abrazo fuerte, Para mí amigo. es un placer, Iker, gracias. Un abrazo fuerte, amigo. Otro. Esta es la música que yo escuchaba con las eras. Al final Sautuola murió de tristeza. Cuentan que su hija le prometió venganza. Como os decía, 20 años después, amigos, los franceses, los mismos que él había llamado porque nadie le creyó, junto con un catedrático, Villanueva y Piera, los dos únicos que vieron que aquello era algo impresionante y que exploraron la cueva, una cueva mágica como pocas. Y quizá la desconexión que hay con las cuevas y la no comprensión de todo esto es porque nos lo han puesto muy difícil. Los científicos dijeron que debían ser pastores, que habían cargado a un pintor mudo, así de claro, Ratier, un francés, copiar las pinturas, hacerlas, cuando el pobre hombre solo hizo un calco para ver cómo estaban distribuidas. Sautuola solo estuvo investigando y se encontró hasta con personas que eran amigas de su pueblo y que casi le apedreaban verbalmente. ¡Farsante! ¿Te quieres hacer rico? Esto es una atracción. ¿Cómo va a haber hombre antiguo? Y si hay hombre antiguo, decían los científicos, ¿cómo va a pintar, hombre? Esa es la historia de un mártir, realmente, de la ciencia, de la iglesia, del conocimiento. Un mártir a contracorriente. Pero Sautuola dejó unos libros que yo tengo aquí, los tengo aquí mismo, los estoy tocando, donde el primer hombre, sin ningún tipo, amigos, por favor, analizad esto, decidme, ya sé que soy muy pesado, decidme si no es milagroso, un hombre sin nada a favor, sin nada con base sólida en la que se pueda fundamentar, hace un librito que es perfectamente legible hoy y que acierta en todo. Cree que es de la época antediluviana, paleolítica, que son esos hombres antiguos los que han dejado una especie de santuario invocando a sus dioses y a sus misterios, y eso al final se cumple, y él dice que tiene el impacto, la impresión, algo que no es lógico, que le conecta con todo eso. Murió conectado con todo eso. Sabía que tenía todo el mundo en contra, ciencia y iglesia en contra, que no digan lo contrario, en contra, hasta el final de sus días, y no se bajó del burro, no se bajó de su verdad. Intuía desde el principio en el alma que ese era el mensaje, para él de alguna forma, el sufrido mensaje que tenía que dar al mundo, el mensaje de que mucho antes de nuestra religión conocida, mucho antes de nuestras culturas conocidas, mucho antes de la cronología conocida del hombre, hubo otros hombres y mujeres y niños en esa caverna, en su propio universo, y que ahora de forma casual su propia hija había descubierto, con un grito, «Mira, papá, toros», en el techo. ¿Os imagináis la cara de Sautuola viendo lo imposible? Y luego viendo ese catedrático que va con él, que es el único de los 300 catedráticos que le hace caso. ¡El único! ¿Os imagináis con el candil? Así lo contamos en El Salto Infinito, que si a alguien le interesa esta historia, si alguien va a ver la película, que acuda en ikerjimenez.com, amigos, a El Salto Infinito, que Guillermo León siempre lo tiene ahí. Permanente, porque queremos que siempre esté como un legado de lo mejor que hemos hecho, creo yo, o de lo mejor que hemos hecho. Con un play. 2008 viajamos por Francia y España rodando cuevas, Carmen y yo y todo el equipo, y estuvimos en Altamira. Hay que volver a esta historia, hay que saber que fue un español, hay que saber que la reacción ocurre ahora seguro en otros muchos temas, la codicia, la envidia, el no comprender que hay cosas a veces inexplicables. Aquello era inexplicable y por eso lo enterraron. Y con el entierro de las pinturas, que fueron maldición para Sautuola en aquel momento, la propia vida de este hombre taciturno, que le veían vagar solo, meditabundo, pero repito, nunca se bajó del burro, sabía que tenía la verdad, intuía, casi a nivel sanguíneo, que aquellos hombres se habían comunicado con él. Ese era su mensaje a través del primer arte.
Y os podría contar 1000 cosas de esa caverna, de por qué cambió mi vida. Muchos no lo entienden. Y a lo mejor no tienen por qué entenderlo. Yo era un hombre que no sabía mucho de la prehistoria. Y era un hombre apasionado con los temas que a todos nos gustan. Pero de pronto algo sucedió cuando José Antonio Las Heras, el hombre que ahora nos ha dejado, el hombre que ha perdido la vida en el páramo, al mismo tiempo que yo estaba pensando en él, es curioso. Es una simple casualidad, claro que sí. Pero qué impresionante para mí. El motor quedó en mitad del páramo. Pobre José Antonio, porque tendría mucho que contar y esperaba con anhelo este gran impacto cinematográfico de su querida cueva, de la que era muy celoso, porque a mí me tenía a raya. Y volvía una y otra vez yo: por favor, José Antonio, déjame grabar la cueva, déjame volver contigo, déjame volver con el equipo, quiero volver a sentir eso. Ahora comprendo. Eso fue en aquel momento, aquel día de noviembre del 2008. Eso fue irrepetible. A algunos va a parecer ya mi último osadía, que he perdido los cabales. Bueno, los cabales nunca los he tenido, así que no los puedo perder. Tengo en mi mesa Conciencia Cósmica, un estudio en la evolución de la mente humana, en inglés Richard Morris Book, 1901, y dice la contraportada, y leo del inglés, que mi inglés es fatal, es realmente considerado uno de los más importantes clásicos de la experiencia mística, un libro poderoso, un libro que generó un movimiento importantísimo hace 70 años. 1901, esta edición es de 1971, Conciencia Cósmica. ¿Por qué lo tengo ahora en mi viordilla, en Universo Iker, en mitad de la madrugada, mirando al bosque? ¿Por qué lo tengo en la mano? Fue el maestro Enrique de Vicente el que me guió hacia este libro. En 1901 un hombre habló de la conciencia cósmica, un fenómeno tan inesperado, tan poco convencional, que las personas que lo habían vivido recelaban, pensaban que se habían vuelto locos, pensaban que una ventana de paranoia, de neurosis, se había abierto en mitad de su cerebro. Y quizás sea la verdad. Yo no sé a mí qué me ocurrió, yo no sé si soy un neurótico o un paranoico, no lo sé. Lo que sí sé es que no era igual antes y después de esa cueva. La cueva no solo de los bisontes, sino de las caras de la cola de caballo. Tremendas. Yo no llegué a estar frente a ellas, en la cara de caballo, porque no se podía entrar. Había una especie de aguacero en esa zona de la cueva. Estábamos Autola y yo ese día solos. Había unos medidores y veía las formas, pero no con el detalle que yo hubiese querido. Sí que vi otras figuras impresionantes de lo que llaman antropomorfos. Y si queréis más información está El Salto Infinito, ese documental en 4, que se emitió en verano, yo creo que sin pena ni gloria, y que yo, junto al de Félix, lo tengo como lo mejor que he podido legar, ¿no? Lo que me gustaría, por ejemplo, que mi hija o que alguien viese de mí. Porque fue una obsesión a través de la experiencia de Altamira. Una absoluta obsesión a partir de entonces. Yulunga, lo que estáis escuchando, se llama Danza de los Espíritus y me acompañó en aquel viaje en la soledad. Porque José Antonio Las Heras, por increíble que parezca, a pesar de nuestro impacto y shock y encuentro que él no esperaba, había removido yo con el equipo Roma con Santiago. Porque de niño no pude entrar en Altamira y tenía que entrar, pero yo no sabía nada de Altamira. Pero estando en Castellón, pocas semanas antes de este encuentro en Altamira o de esta experiencia que yo, intentando explicarla y contaros algo, concibo como de conciencia cósmica, vi una foto en un libro de Altamira, precisamente de Las Heras, o coordinado por Las Heras, otra sincronicidad, una foto que no me esperaba. Porque yo, para mí, Altamira eran los bisontes rojos, como la sangre, que no son sangre, pero de aspecto sanguíneo, impresionantes, donde Picasso habló de, a partir de aquí todo decadencia, donde grandes autores lloraron a lágrima tendida, ¿no? Lo que irradia ese arte sagrado, que no es arte para decorar, que es invocación sagrada, de algo que se siente todavía ahí. Bueno, pues yo vi en un libro una foto de una de esas máscaras, como llaman, de piedra. Aprovechaban los chamanes de Altamira en lo más profundo, agachados, donde la cueva se convierte casi de verdad en un útero, mucho más estrecho, en una especie de cordón umbilical con algo. Hay que ir casi mordiendo la tierra, y tú sientes en la cabeza los dibujos de las manos de niños y los signos extrañísimos que en cierto momento ya no tienen forma,
Son ideas abstractas. Ideas abstractas 40.000 años, se sabe ahora, antes del arte abstracto. ¿Qué querían decirnos? No lo podemos entender. Se han intentado analizar y no se sabe. ¿Cómo se va a saber? En ese camino iniciático del chamán, imaginémoslo ahora mismo, abismo adentro, donde se hablaba con lo otro, solo con la llama del fuego. Me lo estoy imaginando ahora penetrando ahí. ¿Qué podías sentir tú, chamán de Altamira, en aquel momento? Y se llegaba al final, donde unas máscaras te miraban, donde la sombra hacía la boca, donde la mínima oquedad era el ojo, donde solo con un mínimo tiznamiento se conseguía toda la expresión. Hacer lo difícil fácil, tac, y ya está. Aquella cueva, aquella máscara, aquella parte había cobrado vida, porque todos los que saben, yo he entrevistado a los mejores prehistoriadores del mundo, el presidente de la UNESCO del arte rupestre, Jean Clots, me lo dijo: no, Iker, desengáñate, amigo, la cueva hablaba. Ellos sabían escucharla, ellos podían ver lo que nosotros no. La membrana con el otro mundo era la cueva, esas caras no eran dibujos, eran la expresión viva de lo que salía del otro lado, ese otro lado que intuimos todos, los hombres y mujeres modernos, pero ya no tenemos forma de tocar la membrana como ellos. Y yo entro en Altamira con José Antonio Las Heras sin saber lo que me iba a encontrar. Aquella foto me predispuso, dije, tengo que estar. Resulta que no solo hay bisontes, hay seres extraordinarios, y sentí un estremecimiento, sentí un vibrar en mi alma cuando vi aquella foto, que supe que tenía que estar allí y lo conseguí. Lo que yo no sabía es que iba a tener esa duda, incluso, como dice Maurice Bucke, el psiquiatra que hace Conciencia Cósmica en 1901 en Canadá, hablando de esas experiencias que te convulsionan. Conciencia cósmica, ¿por qué? Voy a intentar explicarlo. Pero yo no intuía que eso me iba a ocurrir. Pero ya al pasar la cancela de Altamira, ya al sonar los goznes cerrándose detrás de mí, ya al saber que José Antonio Las Heras y yo, con 2 haces de luz, con 2 pequeñas linternas, entrábamos en el primer santuario de la historia, que yo sabía que su descubridor era el primero, cosa que en España es que no se sabe, que no había arte rupestre antes de Altamira, que no había cuevas prehistóricas antes de Altamira, que fue demasiado pronto, se adelantó al tiempo, 20 años, que no nos lo enseñan, es increíble. ¿Hasta qué punto tiramos tierra sobre nuestra historia? ¿A quién molesta que Sautuola, bisabuelo de Botín, muriese de pena, sin ser reconocido? Yo lo grito ahora, en 2016, ¿a quién molesta? ¿A la Iglesia molesta? ¿A los científicos ortodoxos que creen que tienen siempre la verdad molesta? Molesta, es lo que sé. Aquel hombre murió sin ser reconocido, el padre del arte más antiguo de la humanidad. Cuando se descubre Père Nompère, Les Combarel, todas las que salen en Francia, es cuando los franceses, que repito, le habían escupido, yendo a Altamira con él, viendo las pinturas con él como el último clavo al que aferrarse. Tendré que llamar a los franceses, que ellos sí saben apreciar esto. Están en la prehistoria, pero la prehistoria en aquel momento eran huesos, eran hombres antediluvianos. Esos hombres eran primitivos, lo decía Darwin. Unos tenían la Iglesia, el dogma, lo que decía la Sagrada Escritura, y otros tenían al sagrado Darwin. Era un hombre hosco, era un hombre tosco, era un hombre sin criterio y, por supuesto, arte, ni mente simbólica. Aquellas pinturas había que ser un necio, muchos lo eran, para no darse cuenta de que lo que mostraban era todo lo contrario, que aquellos hombres seguramente eran más sensibles que hoy nosotros, aquellos hombres eran más artistas. Un Picasso lo supo, un Rafael Alberti lo supo, un Miró lo supo. En cuanto las vieron, aquello es prodigioso. Yo he estado con mi padre en las cuevas rupestres y mi padre, que es pintor, se le saltaban las lágrimas. Pintor moderno. Hay recursos, hay trazos no superados. Hace 40.000 años. ¿Qué mentes tenían aquellos hombres, mujeres, niños, chamanes? ¿Qué no nos han contado de lo que pasó en aquellas cuevas durante milenios? Y con todo eso en la cabeza, José Antonio Las Heras me enseñó su cueva, y conforme pasaban los minutos yo veía que su rostro se transformaba, y ahí le llamé chamán de la cueva, el guardián de la cueva. ¿Por qué me dejaste ver, guardián, la cueva? Si tenía todo en contra. Se había entrado como al pie.
¿Qué había pasado? ¿Qué viste en mí? No lo sé, pero yo te lo quiero agradecer. Yo no sé si hoy en algún sitio, José Antonio, te considero amigo desde el respeto, no amigo por amistad permanente, desde el respeto profesional, por el gesto que tuviste conmigo, porque estuviste en el programa y en la radio muchas veces, orgulloso de estarlo a pesar de que muchos seguro te azuzaban. ¿Qué haces tú en ese programa? Amigo José Antonio, yo te digo a través del tiempo y el espacio, ¿por qué me dejaste ver Altamira? ¿Por qué dejaste que mi vida cambiase para siempre? Era tan fácil como decir no. ¿Sabías lo que iba a pasar? ¿Lo intuías? Yo te lo conté 1 y 1000 veces. A quien mejor se lo conté, evidentemente, en el aspecto místico, fue a Enrique de Vicente, que tanto me ayudó. Y Carmen, que me miraba, yo creo que también con esa preocupación de ser mi mujer y de decir, tienes que tener los pies en el suelo. Yo creo en lo que te ha pasado, pero tienes que tener los pies en el suelo. Enrique me decía que no había duda. Este libro que toco ahora de nuevo, Experiencia de conciencia cósmica. Le pedí a José Antonio Las Heras con esta música que estoy escuchando ahora que me dejase a solas. Lo he contado muchas veces, lo que no he contado es lo que vino después. Me quedé en la sala de los bisontes después de recorrer toda la cueva con él. Las partes más importantes, absolutamente sobrecogido. Y me puse el iPod en aquel momento, se lo mostré a él y me sonrió. Esa sonrisa es la que tengo grabada, cuando en Miami estaba viendo yo unas figuras que me recordaban a las caras de la cola de caballo, a las máscaras de aquellos seres, que son los guardianes primitivos de Altamira, antes de los bisontes, muy antes. Y en ese momento moría en el páramo, en ese preciso instante, a esa hora prácticamente. Sonrió y me dijo, te dejo, me dijo, y se alejó. Os contaré un secreto. Cuando el chamán de la cueva, José Antonio Las Heras, que quizá ahora me esté escuchando, no lo sé, me dejó, y vi cómo su rostro se alejaba en la oscuridad milenaria de Altamira, en el ombligo del mundo. Ese instante yo lo he escrito en varias novelas, que luego he tirado, porque no sabía contarlo. Y yo creo que me imaginéis a mí solo, con los auriculares, sonando esto, bajo la cara impresionante del bisonte macho, que es cara humana. Es una cara humana. Pero es mitad dios, mitad bestia y mitad hombre. Es un extraño ídolo, que a mí me recordó a esos toros alados de la Mesopotamia, pero 30.000 años antes. Santo Dios, ¿qué era eso? ¿Qué poder el de ese ojo redondo? Os juro que nunca un ojo, yo que no he tenido educación religiosa y que me he aproximado a las religiones o al cristianismo o a otras por interés, por investigación, y que he sentido las cosas buenas que tienen y identificado las cosas malas que deben tener, claro, pues nunca he sentido algo como la mirada de ese ojo. Intenté escribir, con buenos editores, los mejores, apoyándome. Venga, Iker, tienes que hacer la novela solo por lo que nos has contado. Y fui incapaz. Fui absolutamente incapaz. Como seguramente seré incapaz esta noche, o este día, o esta tarde, de contaros en Universo Iker esto. Pero ese bisonte que está cerca de tu cara tenía tal poder, tal majestad, tal potencia, tal mensaje sobrenatural, que en un momento dado y con esta música que escucháis, yo me puse como en posición fetal en aquella oscuridad, apagué la linterna, y cuando no es que me asustase, cuando sentí algo reverberar en mí, es al percibir perfectamente que a pesar de la oscuridad podía oír y ver todo eso. En mitad de la oscuridad, hecho un ovillo, yo solo en la cueva de Altamira, con el director ya afuera, la parte exterior. Allí dentro yo, no sé por qué me dejó, agazapado en mí mismo, en el vértigo más grande que he sentido. Yo percibía ese ojo redondo de un bisonte que tiene cara humana y barba casi enhiesta, que sonríe. Sonríe porque no es malo. Y si alguna vez en la vida se siente a Dios, yo allí sentí a Dios.
Ponedle el nombre que queráis. El relojero cósmico, el gran padre, el profundo, yo qué sé. ¿Qué importa el nombre? Debajo de ese ojo redondo yo sentí algo que era afable. Y entonces, ¿por qué me va a avergonzar contarlo? A mí, que pido que los demás no tengan vergüenza en contar lo imposible y me da vergüenza contarlo. Entonces yo sentí que era como el espacio. Como el espacio. Que la bóveda de la caverna de Altamira, en aquel momento yo quizá en brazos en cruz, tumbado hacia arriba, no sé si con los ojos abiertos o cerrados, no sé nada. Yo me sentí inmerso en el espacio. Era un espacio que giraba. E instantáneamente a mi alrededor, ¿cómo definirlo? Inefable, no llegan las palabras, pero como la presencia de generaciones y generaciones. La presencia humana, la presencia del alma humana, del hombre que no sabe cuál es su destino, del hombre perdido en la vida pero consciente de su secreto, de su misterio, de miles de hombres y mujeres y niños que me observaban, como la larga estirpe de nuestra especie, como el milagro que somos. Y sentí, sin lógica, sin certeza, sin pruebas, sentí que realmente éramos un milagro. Al margen de cualquier cuestión religiosa, os lo aseguro, no está uno para enaneces ni pequeñeces en un momento así. No está uno para términos que se emplean con tanta alegría por los enanos mentales, no. Yo no estoy hablando de nada conocido. Ese es el problema. Estoy hablando de algo que no puedo conocer ni siquiera ahora. En aquel instante, con esta música de fondo, en esa experiencia, algunos dirían de trance chamánico, yo no creo ser un chamán, pero yo qué sé, de forma inesperada, como ocurre en la conciencia cósmica que decía Maurice Bucke. Maurice Bucke habló de esa conexión con el cosmos, con el todo, la comprensión inefable. Luego no puedes contarlo, pero lo sientes y genera un cambio en tu vida tremendo, fuerte como una presa, imposible de frenar. Lo invade todo. Nada de lo que hagas va a estar lejano a esa experiencia. Cualquier persona que veas va a estar filtrada en el fondo por los valores instantáneos que se te han metido por esa experiencia. Maurice Bucke murió después de hacer ese libro. Tropezó con el hielo en su casa de Canadá y murió. Su legado fue conciencia cósmica. Habló de algunos ejemplos de personas que habían tenido esa experiencia. Va más allá de una trascendencia religiosa. Va como un sentido profundo de amor por la creación, por lo que somos. El estremecimiento por la célula, por la planta, por el cielo, por el misterio, por el niño, por la niña, por la sonrisa, por un insecto, por lo que sea. Es como un estremecimiento brutal del palpitar de la vida. En algunas palabras de Félix yo he sentido eso. Pero esa expresión tan dura, tan fuerte, ese torbellino, me tenía ya agazapado. Yo no sé qué tiempo podía ocurrir, cómo podría transcurrir. Sentía que estaba rodeado de personas. No eran personas. Serían espíritus, no lo sé. Eran presencias viejas. Y no eran desagradables. Como no era nada de la experiencia que yo tuve. Sentí que todo giraba, pero como con un compás. Y sentí como una especie de imperdible que me ligaba a una armonía global. ¿Cómo contar esto, verdad? ¿Qué locura es esta? Lo he intentado y no he podido. Sentía la compañía de almas, de miles de almas, como si fueran luciérnagas, que yo intuía que danzaban respetuosamente a mi alrededor. Y después sentí que ese techo se convertía en algo móvil. Y aquel ser, sobre todo aquel ser, aquella majestad, quizá aquel primer Dios, aquel hombre bestia, aquella unión entre el ser humano milagroso y la naturaleza, también milagrosa, también inexplicable por lo que sabemos, no es tan común la vida por lo que sabemos. Esa magia, esa chispa, esa armonía, ese funcionamiento, ese mecanismo prodigioso que sigue, que hemos olvidado, que nos da igual, que es la vida y nos da igual. Bueno, pues a mí no me da igual después de Altamira. Ese amor profundo a la vida, a la experiencia cósmica, al todo. ¿Cómo no va a influir y va a gravitar el resto de las cosas que hagas? ¿Te va a importar lo mismo cualquier cosa como antes? No. Yo me sentí ascendiendo. Yo me sentí casi que me desdoblaba, pero no lo sé muy bien. No sé si ocurrió eso. Y además, que ocurra o no ocurra, sinceramente es una tontería.
que era el cambio que se estaba produciendo en mi interior lo importante, no si yo me le veo, no, ¿qué más da? En un momento, en mitad del techo de Altamira, yo veía como un torbellino de luz, como lo que nos han contado que es un agujero negro, pero de luz, y de una luz indefinible. Y entonces sentí que aquello era como el uno. Así me quedé, como la luz primigenia, como un lugar que yo sentí. No tengo ninguna prueba, ninguna certeza. Tengo solo la fe personal de alguien que precisamente no ha sido educado en la fe ni en el dogma. Al ver aquella luz, al sentir aquella luz, porque no sé cómo estaba yo comprendí, dentro de mi locura personal, yo comprendí que era la luz a la que se vuelve. La luz a la que te fusionas de nuevo. El magma, el núcleo de la realidad. El ojo divino, yo qué sé. El elemento con el que vuelves a ser uno todo. En un sentido que no entendemos, pero que está. Como está en las hojas y su armonía, como está en las estrellas y los planetas, como está en los ritmos de los mares, como está en cada célula mínima de cada última gota de lluvia, de sangre humana, desparramada, por desgracia, en todas las cosas que no entendemos y que uno entiende que puede haber un patrón común, una especie de partitura. No sé cómo explicarlo, aquí está lo complejo. La experiencia de conciencia cósmica te dice, y es lo más aproximado que yo he tenido dentro de experiencias místicas que he leído, a lo que yo viví, que todo tiene cierto sentido. Eso no quiere decir que el mundo sea un sinsentido, pero que intuyes que por detrás, en la realidad velada, en lo que no se ve, hay unas normas que nosotros no entendemos y te sientes muy pequeño flotando cerca de esa luz del confín. Yo sentí que ese ojo de ese dios bisonte y la luz del confín del universo eran lo mismo, y que las estrellas, las constelaciones, el infinito incomprensible, con su armonía, era lo mismo que cada partícula de aquella caverna. Y yo me sentía flotar, dichoso, de haber sido consciente mínimamente, por un instante, por un reflejo, en un flash, de que soy parte de algo inmenso, inconmensurable, que desde luego no soy una carcasa de material orgánico, sino que hay algo que mueve todas esas piezas, que tiene ese anhelo de trascendencia, de elevación, que nos lo quitan a martillazos conscientemente. Pero esa libertad que yo sentí no la he vuelto a sentir nunca, ese esplendor, esa luz con la que sentía fundirme, esa experiencia que transmutó. Yo sentía, si me apuráis, haciendo un símil metafórico, el sonido de cada célula mía transformándose, intentando quitar la impureza, tanta impureza que yo tenía, que debo tener, que tenemos todos, ¿no? Yo sentí todo eso, como un escáner que me decía que tenía que ser mejor, con todos mis errores y los que he seguido cometiendo y cometeré, pero luego una visión diferente del mundo, donde el amor, la trascendencia, la fe en que todo esto tiene un sentido, me golpeó como la coz de un caballo. Alegremente sentí ese galope en mi sangre y sentí la armonía de toda esa gente, con una presencia femenina fuerte también, que me observaba. Las almas viejas yo las sentía a mi alrededor, como con un mensaje de futuro. Y os juro que salí de aquella caverna como con la cara de un zombi. Y os juro que salí con la conciencia absoluta de tener una misión. Claro, no es eso de paranoico, no es eso de mentecato, no es eso de loco, no es eso de neurótico. Y digo yo ahora, y no es eso, etiqueta, porque a veces pasan cosas, iluminaciones, no buscadas. Pero yo he cambiado. Con mis mensajes seguro que he quitado a mucha audiencia que ahora mismo se aburre, no entiende nada y me llama enloquecido. Pero ¿cuántas otras personas, y lo sé muy bien, han sentido algo similar? No es sí que era el elegido, que no, que puede ser en cualquier momento, que puede ser en cualquier instante,
que puede que no sea un lugar mágico, porque eso ocurre dentro de nosotros. Experiencias como la de Book, el poder de la hora, de Toll, otro gran libro, en mitad de la nada, de la desesperación en ocasiones, de la rutina, de lo anodino de la vida y de repente ¡pam! Hay algo, es como un cruce, es como un cortocircuito en el alma y tú sientes que entiendes algo y hay un regusto positivo en todo esto. Y uno dice, bueno, si estamos rodeados de drama, fíjate lo que le ha pasado a tu propio amigo, a las eras, al guardián que te permitió esa experiencia. Yo no lo sé qué sentido tiene, pero intuyo que hay un sentido. Ese es el cambio. No sé qué sentido tiene, pero sé que no es un sinsentido. Y no sé cómo avanzar más allá. Dediqué unas palabras a las eras y me escribió Víctor Amela, mi buen amigo, crítico de televisión y gran cronista de La Vanguardia y escritor. Y me dijo, yo he querido siempre entrar en Altamira, Iker. Lo he intentado muchas veces. Ahora ya no me hace falta. Tú has entrado por mí. Lo he visto con tus ojos. Esa es la misión, así tenía que ser. Es un mail que prácticamente me llenó los ojos de lágrimas, ¿no? Es como si estuviese provocado una gran locura. Salí de allí convencido de que hay otros temas mucho más importantes que el puro misterio. Salí de allí convencido de que el misterio es solamente una especie de enlace para seguir contando una canción mucho más profunda. Que cualquier tema que tú cuentes ahora tiene un sentido. No es simplemente epatar, no es simplemente aquí está el misterio, que es todo honesto, que es todo digno, que me parece muy bien. No es ser el más importante, el que más vende, el que más... que también es importante y está bien y uno tiene deseos de éxito, está muy bien. Pero aquel día de noviembre de 2008 todo cambió para mí, absolutamente. No sabía explicarlo, pero ha cambiado. Y yo soy hijo de aquella experiencia. Me la permitió un chamán abriendo la cancela. Que ahora no está, o sí que está, o está más que nunca. Yo no lo sé. Me da mucha pena por sus hijas, por su familia, pero como siempre que nos falta alguien. Pero yo ahora tengo otra visión. Esa es la diferencia. Eso es lo que me ha dado Altamira. Y ahora sé que posiblemente hay un sentido que se me escapa. Os aseguro que mi concepto del amor en todos los niveles ha cambiado. Me he esforzado profundamente en crecer en el amor. Habré cometido mis errores como todo el mundo a todos los niveles. Pero me he esforzado. He sentido que ese era el camino. He sentido que tenía que tener una disciplina en la búsqueda de salud de nuevo. He sentido que hay que volver a esa luz algún día y que seguramente solo se vuelve a la luz mereciéndoselo. Uno. Qué políticamente incorrecto es esto, ¿eh? Pues eso también me enseñó Altamira. No puedo olvidarme de aquella experiencia. La llevo conmigo. Impregna todo. Para desgracia de muchos que honestamente solo quieren más espectáculo, misterio, casos, datos, que sí, que sí. Que sí. No les culpo. Pero a mí me mutó la cueva de Altamira. A mí me mutó aquella experiencia. A mí me transfiguró. Y os juro que he visto en mi vida que todo me ha ido mejor. Puede ocurrir cualquier cosa, por supuesto. Pero mejor ¿en qué sentido? En que yo me he sentido más realizado. En que yo he sentido que tenía sentido la cosa. En que yo he sentido que abordar el asunto de Félix hubiese sido, por ejemplo, totalmente distinto antes de la experiencia de Altamira. Yo no hubiera sido padre de la misma forma antes de la experiencia de Altamira. No hubiera tenido amistades inquebrantables y cósmicas si no es por la experiencia de Altamira. No me hubiera emocionado con 1000 cosas si no es por la experiencia de Altamira. A lo mejor no hubiera hecho esto que estoy haciendo ahora si no es por la experiencia de Altamira. Hubiera hecho otras cosas. Y muchos las hubieran amado mucho más. Pero a lo mejor nuestro camino tiene que bifurcarse. Porque Altamira lo que me enseñó es que tiene que ser uno fiel a esa verdad que ha descubierto. Ojalá os encontréis con algo parecido. Solo os puedo decir eso. Ojalá tengáis vuestra propia Altamira. Ese ascenso, ese vértigo, esa sensación de que la humanidad entera te acompaña. La buena humanidad te acompaña. La noble, lo más noble del espíritu humano que queda, te acompaña. Y la luz, y el verdadero Dios, que no tiene quizá forma ni nombre, que gravita sobre todo, que está en cada hoja, en cada gota, en cada sonrisa, en cada animal que nos mira, en cada cosa que entendemos y que no entendemos. Te sientes muy pequeño, pero honrado de haber formado parte de este juego maravilloso que es la vida. Quizá irrepetible, no lo creo.
La luz nos aguarda. Eso me enseñó Altamira. La luz nos aguarda. Y también me enseñó que hay que defenderse. Hay que defenderse de lo oscuro. ¿Por qué soy tan pesado con esto? Con lo oscuro, con lo terrible, con lo abyecto, con lo que nos aparta de salud. ¿Por qué cada 2x3 estoy lanzando soflamas para algunos moralistas trasnochadas? ¿Por qué todo después de Altamira? No lo sé. Pero aunque perdiese toda la audiencia del mundo, aunque no me quedase un oyente, aunque mi único oyente fuese yo mismo, me seguiría contando la misma historia. Defiéndeme de las fuerzas contrarias en el sueño nocturno cuando no soy consciente. Cuando mi sendero se hace infiel y no dejes nunca más. No me dejes nunca más. Yo no voy a decir ni a cantar mejor que Battiato, un místico. Defiéndeme de las fuerzas contrarias. En el sueño nocturno cuando no soy consciente. Esa batalla existe. Esa batalla uno la toma o no. Eso aprendí en Altamira. Quiero volver a esa luz. Quiero estar cerca de esa luz. Quiero ser digno de esa luz. Quiero, si es posible, a pesar de todos los condicionamientos, a través del misterio, del asombro, del entusiasmo, acercar a otros a esa luz. No tengo ninguna verdad. No soy ningún gurú. No sé si soy iluminado porque sentí la iluminación. Yo sentí esa luz, iluminación, lo sentí. No sé muy bien cómo procesar todo esto. Y volver a contarlo es una parte más del proceso, seguramente. Pero creo que todo el enfoque puede ayudar a otros. Puede ayudar a otros. ¿Estoy yo aquí para dar miedo? ¿Estoy aquí para hacer audiencia? No. Si alguien me ve así, está equivocado. Lo siento por ellos. Tengo otras misiones. Tengo otros empeños, con toda mi fuerza. Porque pretendo seguir en esa búsqueda. Aunque esa luz, ese sentimiento, lo que yo viví en Altamira, sabéis amigos, no se marcha. Queda contigo. Hay que cuidarlo. La oscuridad te rodea, te intenta apartar. Tienes que ser una asceta de ti mismo. Intentar pelear. Le puede pasar a cualquiera, os puede pasar a cualquiera. Estoy convencido. Que no os quiten eso de la cabeza. La luz está ahí. La luz prodigiosa de Altamira está por todas partes. No vive en una cueva, pero allí la sentí yo. Y así os lo he intentado contar. De la mejor forma que he podido. Seguramente sin lograrlo, ¿verdad? Hay cosas inefables, cosas por encima del lenguaje, cosas por encima de cualquier estructura lógica, pero que nos transforman para siempre. Ojalá tengáis esa bendita experiencia de encontraros con la luz, sea cual sea vuestra creencia, para creer en la vida, en el amor, para creer que merece la pena continuar entusiasmándose y asombrándose con todo. Jamás, porque la paz de ciertos monasterios o la armonía vibrante de todos mis sentidos solo son las sombras.
El viaje a través de Universo Iker continúa en radioset.es. Conéctate y descarga todos los podcasts del programa.